Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy buenos días para todos. Llegamos hoy al final de este año 2022. Hoy de nuevo nos encontramos con el texto que tuvimos la oportunidad de reflexionar el pasado 25 de diciembre, comúnmente conocido como el prólogo del Evangelio de San Juan. El año pasado en las Gotitas de Esperanza les compartía una historieta del padre Fidel Oñoro. Es tan diciente que vale la pena volverla a escuchar, pues ayuda a comprender mejor este precioso texto de la liturgia. La pequeña e inquieta Laura se preparaba para hacer la primera comunión en la escuela. Uno de esos sábados por la mañana, a la hora de la catequesis, abrió sus ojos bien grandes, visiblemente conmovida ante la frase que aparecía en el catecismo y que decía: en el principio existía el verbo. Durante todo el resto del día la frase le siguió repicando. Cuando llegó el lunes, la primera clase de la escuela fue la de gramática. A la hora del recreo ni siquiera fue a la merienda por la emoción, pues la maestra les había explicado el tema del verbo dentro de la oración. Ella se repetía a sí misma: pero si lo dijo la maestra, el verbo es la parte más importante de la oración. Pero había algo que no encajaba en su mente y seguía pensando: ¿eso es un verbo? Maestra, que la fue a buscar porque no estaba con las demás niñas, le respondió la pregunta, pues la sorprendió hablando sola y le dijo: sí, y el verbo siempre se refiere a acciones, como por ejemplo correr, comer, dormir o merendar, cosa que precisamente hoy no has hecho. Laurita miró a su maestra y asintió diciendo: sí, yo ya entendí, y añadió con cierto malestar: lo que no sé es qué tiene que ver el tema del verbo con el niño Jesús. María Angélica, su primita, que le había avisado a la maestra dónde estaba Laura y que estaba detrás de ellos, enseguida captó la cuestión y se apresuró a decirle, como cuando recitaba sus poesías: Jesús nos trajo el verbo más bonito de todos, el más importante de todos, el que hay que untarle a todo lo que hagamos, el verbo amar. La respuesta de María Angélica no estaba equivocada, era como una puerta que se abría para nuevas preguntas aún más profundas. Y es muy cierto lo que dice en la historia María Angélica: Jesús es el verbo de Dios. Que Él se llame palabra o verbo quiere decir que no está aislado, que tiene algo que hacer y que decirnos, que desea comunicarnos la mejor de las buenas noticias, y lo que dice es Él mismo, que revela su rostro, que es misericordia infinita, pues Él es el amor de Dios en plenitud, que existía desde el principio. No olvidemos que Dios es amor, es decir, el amor de Dios existe desde que existe Dios. En otras palabras, el amor de Dios es eterno. El amor es su esencia, su naturaleza, su identidad, es su todo. Por amor creó todo lo que existe y nada de lo que existe fue hecho sin su amor. Este amor, que es el del Hijo, existe como palabra que encabeza el comienzo de todo, el tiempo, la creación, cada uno de nosotros y cada obra de la creación. Como amor que es, está deseoso de comunicarse, de ir al encuentro del otro. Por eso decide encarnarse, y con esto el amor de Dios ha venido a habitar en medio de nosotros, pues todo en Jesús y todo lo de Jesús es amor. Su persona, su gracia, sus signos y milagros, su misericordia, su perdón, sus mandamientos, su entrega en la cruz, su resurrección, su ascensión, su evangelio, que además de amor es luz que ilumina nuestras vidas en medio de la oscuridad del egoísmo y del pecado en el que hemos caído. Es una luz tan fuerte que es capaz de iluminar y dar sentido a lo que no tiene sentido, incluido el dolor y la muerte. En realidad, su palabra es la única luz que nunca se apaga y permanecerá encendida por los siglos. Pero, a pesar de todo, el mundo permanece ciego, pues el amor de Dios se encarnó, se hizo tan cercano, al punto que lo podemos tocar, vino a habitar entre nosotros, asumió en toda nuestra humanidad, habló nuestro lenguaje y manifestó su gloria, dando por nosotros su vida en la cruz. Sin embargo, el mundo, envuelto en su ceguera y en el engaño de la serpiente, no lo acoge, más aún, lo rechaza. Pero a quienes lo acogen y creen en su nombre, les da el poder de hacerse como Él, hijos de Dios, llenos de su amor, que lo comparten igual que Él hasta dar la vida por los demás. En este último día del 2022, qué bueno que elevemos nuestro corazón hacia Dios, hacia el Dios amor, que no sabe otra cosa que amar, que se ha hecho carne para que nos dejemos amar por su amor y para que, llenos de su amor, aprendamos también a amar como Él a nuestros hermanos.
Hoy, ojalá dediquemos un momento para estar junto al pesebre en oración y contemplar a Jesús recién nacido. Contemplando su rostro, grabemos con letras de oro en cada uno de nuestros corazones que el Verbo de Dios se hizo hombre, por amarme y para llevarme a vivir eternamente en su amor eterno. Un feliz año para todos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.